La irrigación del cuello va a estar dada principalmente por las tres ramas que emergen del arco aórtico. Recordemos que el arco aórtico es una estructura arterial que emerge del ventrículo izquierdo del corazón. ¿Ok? Aquí está el ventrículo izquierdo, imagínenselo. Y emerge la arteria aorta ascendente, luego se convierte en el arco aórtico o callado aórtico y luego en la aorta descendente. ¿Ok? Entonces, del arco aórtico van a emerger tres ramas. La primera y la más medial y anterior es el tronco brachiocefálico. ¿Ok? Importante porque de él van a emerger otras dos ramas, la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. La segunda rama intermedia intermedia a las tres va a ser la arteria carótida común izquierda, ¿ok? Y la más posterior y lateral será la arteria subclavia. Las arterias carótidas comunes, como vemos acá, van a tener un origen distinto. La arteria carótida común derecha va a tener su origen en el tronco brachiocefálico, origen común para la arteria subclavia. Recordemos que la arteria subclavia derecha se origina también en el tronco brachiocefálico. ¿Ok? La arteria carótida común izquierda va a tener su origen directamente en el arco aórtico. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos una primera diferencia entre las dos arterias carótidas comunes de ambos lados. La derecha en el tronco brachiocefálico y la izquierda en el arco aórtico. A partir de la base del cuello se le considera arteria carótida común a la arteria carótida común derecha. ¿Ok? A partir de la base del cuello, es decir, a partir de la clavícula. La porción que corresponde desde el nacimiento de la arteria carótida común izquierda hasta la base del cuello no existe para la arteria carótida común izquierda, ¿verdad? Porque esto es tronco brachiocefálico. Entonces, esa porción se le denomina región intratorácica o porción intratorácica de la arteria carótida común izquierda, ¿ok? Esta porción va a tener unas relaciones independientes e individuales que no existen en la arteria carótida común derecha. Luego de la base del cuello, las arterias carótidas van a tener un trayecto rectilíneo. Vean que son muy verticales, ¿ok? Muy verticales las dos. Ellas dos van a tener un trayecto rectilíneo, esta es una vista anterior. Pero si lo vemos lateralmente, vemos que se encuentran un poco inclinadas hacia adelante, un poco inclinadas hacia adelante, ¿cierto? Hacia anterior. En su trayecto por el cuello, ellas no van a dar ninguna ramificación, sino hasta su finalización en la bifurcación carotidia, que se encuentra a la altura de C4, la cuarta vértebra cervical. ¿Ok? Esta es una bifurcación que dará como resultado a dos arterias igualmente carótidas, pero ahora serán una externa y una interna. También podemos considerar esta bifurcación a partir del borde superior del cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides y vemos que en su borde superior se encuentra inmediatamente la bifurcación carotidia. Esta bifurcación carotidia va a tener dos estructuras de relevancia porque aquí encontramos una dilatación que corresponde al seno carotidio que puede encontrarse al finalizar la arteria carótida común o al iniciar la arteria carótida común interna. Esta bifurcación tiene funciones de varoreceptor, es decir, puede percibir los niveles de presión a los cuales se enfrentan la sangre al atravesar por allí, al pasar por allí. Por lo tanto, envía señales al cerebro para poder regular los niveles, para activar mecanismos y poder regular los niveles de presión sanguínea, ya sea bajarlos o subir. Además del seno carotidio vamos a tener otra estructura que corresponde al glomus carotidio, que es una estructura intermedia a esa bifurcación. Se encuentra interno a la arteria. Esta estructura, este corpúsculo va a tener función de quimiorreceptor, es decir, va a poder medir la química sanguínea, es decir, si hay niveles altos de CO2 o de oxígeno y actuar en consecuencia a ello. Envía señales igualmente al cerebro para poder regular estos niveles en sangre. La arteria carótida interna no va a dar ninguna rama en la región cervical. Como vemos, sigue su trayecto rectilíneo, continuando el trayecto de la arteria carótida común del lado correspondiente y va a ingresar por medio del seno petroso del hueso temporal, que es el hueso temporal,
va a ingresar por allí en la base del cráneo y se va a dirigir entonces por la región petrosa, en el seno petroso, para dirigirse hacia el cráneo e irrigar a las estructuras internas. Por su parte, la arteria carótida externa va a dar múltiples ramas a lo largo de la región cervical. Va a dar en total 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. La primera de estas ramas, que emerge desde la cara anterior, se conoce como la arteria tiroidea superior, pues va a irrigar principalmente la estructura de la tiroides. Ella va a dar varias ramificaciones colaterales. Entre ellas va a dar una rama hacia la región infraoidea, va a dar una rama hacia la laringe, va a dar una rama anterior, una rama lateral y una rama posterior para el lóbulo de la glándula tiroides. También vamos a tener otra que emerge superior a esta por 1 centímetro, que es la arteria lingual. Ella va a dirigirse, como su nombre lo indica, hacia la lengua, pasando por detrás de la glándula submandibular y cruzando toda la región submentoniana para dirigirse a la lengua. Su rama terminal es la arteria ranina. Vamos a tener también a la arteria facial, que ella va a irrigar, como su nombre lo indica, todas las estructuras o la mayoría de las estructuras de la cara. Ella va a dirigirse, van a nacer también desde la cara anterior, estas tres nacen de la cara anterior, ¿ok? Y va a dirigirse entonces, va a describir una curva por la glándula submandibular para finalmente dirigirse y pasar por la cara lateral de la mandíbula y ascender hasta la cara, irrigando sinuosamente varias estructuras como los labios, la parte dorsal de la nariz, etc. Vamos a tener otra que nace de la cara medial de la arteria carótida externa, que es la faringe ascendente, y como su nombre lo indica, va a irrigar a la faringe. Vamos a tener otra rama que emerge de la cara posterior, un poco por encima de donde nace la arteria facial, que es la arteria occipital, y ella se va a dirigir medial a la apófisis mastoide, siguiendo el borde inferior del vientre posterior del digástrico, y va a emerger por detrás del cráneo, atravesando los músculos dorsales de la región cervical, y va a irrigar todas las estructuras o la mayoría del cuero cabelludo. Finalmente vamos a tener la última rama colateral, que es la arteria auricular posterior, que va a pasar posterior al pabellón auricular para irrigar también varias estructuras como el cuero cabelludo y estructuras superiores al oído. Vamos a tener por fin las dos últimas ramas, es decir, las ramas terminales, que va a ser la arteria maxilar, que va a ser profunda y no se estudia en el contenido de anatomía 1, puesto que corresponde a neuroanatomía, y la otra rama terminal, que es la temporal superficial, que asciende por delante del pabellón auricular y del conducto auditivo hasta las sienes y hasta la parte del hueso frontal.